Eh, Les doy la bienvenida a todos los expertos y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy por los diversos medios digitales, al segundo diálogo global titulado Desarrollo, Bienestar y Renta Básica Universal, el desafío de un nuevo paradigma ante la emergencia. Esta actividad académica está coordinada en el marco de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo de la Universidad de la República de Uruguay y también de la Comisión Económica para América Latina. Antes de iniciar el diálogo que estaremos teniendo el día de hoy, les comento la metodología con la que estaremos trabajando. En ese sentido, primeramente escucharemos a los encargados de la apertura, cada uno contará con 5 minutos. Enseguida les cederé la palabra a los expositores del tema, quienes contarán con 15 minutos para sus presentaciones. Después podrán intervenir los comentaristas, quienes también tienen 5 minutos para sus participaciones. Posteriormente, tendremos una ronda de preguntas y respuestas con duración de 8 minutos. Y finalmente, se les cederá de nuevo la palabra a los expositores para que hagan un cierre de sus intervenciones contando cada uno con 5 minutos. Y les recordamos, por favor, mantener los micrófonos en silencio en cada una de las presentaciones hasta su intervención. Y cerrar cámara, por favor, para que no nos distraigamos tanto. En ese sentido, sin mayor preámbulo, pasemos a la línea introductoria del evento. Para ello, como primera participación, hago mención a la doctora Sofía Boza. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas y es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, académica de la Facultad de Ciencias Agrónomas y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Le cedo la palabra, doctora, por favor. Muchas gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la invitación para dar este saludo a nombre de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y me honra mucho poder estar en esta instancia. Bueno, la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo nace en el año 2005 y se formaliza algunos años después, en 2011, como un espacio de encuentro y colaboración de investigadores interesados en el desarrollo económico, pero también en el desarrollo social, humano, sostenible y regional. Es por ello que en estos momentos nos sentimos especialmente conmovidos y convocados a aportar a la discusión, dadas las circunstancias en las que estamos. Las previsiones señalan que la región tendrá su mayor contracción económica en décadas, lo que se traduce en cesantía, desempleo, en pobreza y en hambre. Para poder romper ese círculo vicioso tan dañino, es necesario garantizar un cierto nivel de recursos a las familias que les permitan acceder a bienes y servicios básicos en forma digna. Como recordó hace pocos días en una entrevista para los medios mexicanos Julio Verdegué, quien es el representante de FAO para América Latina, la paz no se puede construir sobre estómagos vacíos. Por ello es que desde la Red saludamos este diálogo y agradecemos especialmente al profesor Nelson Villarreal por conducir el poder hacerlo realidad. La discusión sobre mecanismos como la renta básica universal e incondicional se aviva actualmente porque la situación nos pone ante los ojos la enorme vulnerabilidad de millones de personas en nuestra región. Pero su discusión no puede estar solo en el ámbito de su lugar como política de protección social o en relación a su viabilidad presupuestaria, sino que debe abordar, como se propone efectivamente en este diálogo, aspectos incluso éticos. Finalmente, agradecer a la Universidad de la República del Uruguay, a la CEPAL y a OBSUR por colaborar en la organización de este diálogo, el cual estoy convencida que será muy exitoso. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien, a continuación les presento entonces al doctor Luis Bertola. Él es profesor titular de Historia y Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay y coordinador de la Red Temática de Estudios del Desarrollo de la misma universidad. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenos días, tardes y noches a todos, todas. Y bueno, para nosotros... Luis Bertola.
Sí, ¿Nos escuchas? me escucho. ¿No se me escucha? Sí, sí, te escucho. Bien, decía que la red de estudios del desarrollo surgió en Uruguay en el año 2005, cuando salíamos de una de las últimas crisis muy profundas que vivió nuestro país, y se presenta como una red fuertemente interdisciplinaria para enfrentar la compleja problemática del desarrollo. En este momento para nosotros es un gran gusto poder respaldar esta iniciativa que Nelson Villarreal ha puesto en marcha con el respaldo de la red iberoamericana. Y el tema de la renta básica, yo creo que nosotros estamos hoy obviamente muy obsesionados, con razón, por el tema de la pandemia, y creo que la pandemia lo que hace es exacerbar una serie de problemas estructurales que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una crisis productiva enorme que tiene que ver con los desafíos medioambientales, pero también tiene que ver con los fuertes cambios tecnológicos, con la automatización, y estas transformaciones que están teniendo lugar están poniendo en cuestión la forma que abordamos la problemática del empleo y la problemática de la protección social. Entonces, en medio de la pandemia, claramente la necesidad de ingreso básico para amplios sectores de la población es urgente, pero cuando pase la pandemia vamos a tener un problema estructural muy profundo. Entonces creo que la obligación es mirar este problema con una mirada de largo plazo, porque vamos a tener que enfrentar conjuntamente varias crisis. Tenemos una crisis global de hegemonía, tenemos una crisis medioambiental, tenemos una crisis productiva y además de todo eso, la pandemia. Entonces, creo que hoy es sumamente importante discutir el tema de la renta básica universal. Yo no dudo de que es una de las estrategias más importantes de tipo estructural para enfrentar el desarrollo en el futuro, pero lo tenemos que hacer conscientes de que el problema de la renta básica no se va a poder resolver independientemente de la solución de otras cantidades de problemas. Entonces tenemos que estar siempre alertas a un enfoque muy integral de la temática del desarrollo. Entonces solamente con esas palabras, una vez más felicitar por esta iniciativa y seguramente va a ser un intercambio muy provechoso. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Cristian Mirza. Él es magíster en ciencia política, cuenta con una especialización en gobierno y políticas públicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, tiene posgrado en gestión de organizaciones para el desarrollo de la Universidad Católica de Uruguay, y es doctor en ciencia política por la Universidad de la República, y además de ello es coordinador de la red sobre la renta básica universal de la UDERAR. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Un gusto estar con todas y todos ustedes. Y en primer lugar, una aclaración por las dudas. Todavía no soy doctor, soy doctorando. Estoy haciendo un esfuerzo mayúsculo por obtener el título a partir de mi tesis doctoral, que supuestamente debería defender este año, amén de la pandemia. Entonces, un agradecimiento enorme por la invitación. Una felicitación enorme también por el hecho de estar organizando este seminario de esta manera, en este contexto complejo, por cierto, y decirles que además es un gusto estar con amigas, amigos, colegas. Nos conocemos con algunas y con algunos hace muchos años, y trabajamos y bregamos por la renta básica desde hace mucho tiempo atrás. La red de renta básica universal es una red académica constituida por la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho, que recibe también colaboraciones de otros expertos y otros profesionales de otros servicios universitarios, aunque no formalmente
constituidos como tal en la red. La red fue aprobada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en octubre del 2018, pero hay antecedentes de muchísimo tiempo atrás en donde varios y varias de nosotros estamos trabajando, estudiando y promoviendo este dispositivo que no es una panacea, no es la solución de todos los males, pero lo que hace esta pandemia en términos de impactos a nivel económico y social es acelerar la discusión, el debate, la reflexión y la necesidad de incorporar dispositivos que atiendan a millones de ciudadanos y ciudadanas que no cuentan con la mínima protección. No olvidemos que América Latina tiene no solamente el nivel mayor de desigualdad, sino un grado de informalidad en su actividad económica gigantesca. A excepción de Uruguay, que la tiene en el orden del 25%, hay varios países que están superando la cota de 50, 55 y 60% de informalidad, lo que significa una, digamos, ausencia de dispositivos de protección social. Entonces, este seminario es muy pertinente, es muy oportuno, es urgente, y reitero, la renta básica no es la solución, pero sí es una alternativa, una opción plausible, es una opción que desde el punto de vista fiscal, financiero, económico, institucional y político no debería tener, y no tiene de hecho, resistencias. Yo siempre subrayo el hecho de que la resistencia principal es de orden cultural, es de orden ideológico, no de orden fiscal, no de orden financiero. Por tanto, nosotros, los que estamos todas y todos aquí en esta escena virtual, y todos los que no están, tenemos la responsabilidad de promover, de discutir, de golpear todas las puertas y hacer amplificar esta opción, porque urge, porque los impactos más graves aún no los hemos visto. Así que saludo a todas y todos y nos deseamos el mejor de los éxitos en este seminario. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradecemos todas las palabras de apertura y qué mejor momento, ¿no?, en el que nos encontramos para echar adelante este diálogo sobre una renta básica universal, que un contexto como el que estamos atravesando, el de la pandemia. Muy bien. Ahora pasemos con la exposición del tema. Para ello presentaré a mi gran colega, el licenciado Nelson Villarreal. El licenciado Nelson Villarreal es licenciado en Filosofía, con diplomado en Ciencia Política y Gestión para Resultados de Desarrollo. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Imparte los temas de Fundamentos Filosóficos y Historia de las Ideas. Es integrante de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, también de la Red de Renta Básica Universal, de la UDELAR. Y también es exsecretario de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República en Uruguay. Nelson, te cedemos la palabra, por favor, y contigo iniciamos las exposiciones. Bien, Rafa, un placer. Bueno, acá encontrarme con personas realmente con las que venimos compartiendo hace muchos años, ¿no? Veo a Lena, que desde el 2004 compartimos, bueno, a Urena, que nos conocimos hace un año y pico, bueno, y con los amigos mexicanos, y con los compañeros acá de Uruguay, que también venimos transitando un tiempo importante. Sofía, que realmente hemos compartido varios temas. Lo primero es decir que esto de los diálogos globales busca esto de romper las burbujas, ¿no? Porque esta tecnología nos hace creer que estamos muy metidos en diálogos y en intercambios, pero nos deja metidos en burbujas. Entonces, ¿cómo rompemos burbujas para comprender lo que sucede, digamos, ¿no? Entonces, mi intervención va a ir por el lado de la filosofía, sabiendo que Elena y Pablo van a entrar en temas más concretos, pero me parecía importante el poder ir a los fundamentos, digamos, ¿no? Por tanto, ¿cómo pensar y actuar sobre una realidad que ha pasado de cambios aritméticos a cambios geométricos, a la vez que los procesos políticos de derechos a nivel cultural parecen no estar al ritmo de la crisis, no solo de la pandemia, sino, como decía bien Bértola, ¿no?,
de lo que se viene visibilizando de insuficiencias en los paradigmas vigentes del desarrollo y el bienestar. El abordaje interdisciplinar parece altamente necesario como el debate e interacción con la sociedad, las políticas públicas, los actores a distintos niveles y organismos nacionales, regionales e internacionales. El corte de mi intervención, decía, está dado por los aspectos normativos, es decir, los fundamentos filosóficos de las ideas que construyen y sustentan las instituciones y los actores, como por la dinámica del devenir político y el paradigma del enfoque de derechos humanos. Asimismo, es primero un análisis crítico de la realidad, en tanto ésta se muestra en una evidente contradicción con lo que permitiría ser que todos los seres humanos, es decir, no solo los que estamos aquí, decía Pablo al comienzo, bien en qué sentido, ¿no? Los 7.000 millones del planeta o los 500 millones de latinoamericanos, ¿sí? Por tanto, que permita que las sociedades puedan desencadenar equitativa y libremente las potencialidades de todas las personas, sin excepción en la diversidad que está constituida la especie humana dentro de un hábitat en los países, las regiones y la aldea global. No podemos dejar de abordar estos temas fuera de los procesos históricos, sociales, económicos y políticos, y de las formas en las que han construido los estados latinoamericanos, que son insuficientes, que son fallidos, que están elitizados y no descentralizados. Una relación entre sociedades y mercados depredadoras más que inclusivas igualitarias se están dando. Las repúblicas y las democracias son mayoritariamente limitadas, insuficientes, desafiadas por las desigualdades, como decía Sofía, ¿sí? El autoritarismo, la cooptación de intereses de grupos minoritarios, racistas, imitadores de ideas que no tienen los mismos contextos para ser desarrollados en los mercados o en las sociedades latinoamericanas como en Europa o Estados Unidos o en otros lugares. A 200 años de la independencia de los países latinoamericanos, muestran muchos déficits en la integralidad y concreción de las repúblicas y las democracias. La disociación entre las democracias políticas, sociales, económicas, encuentran limitaciones en la forma en la que se han construido las repúblicas en un sentido igualitario. Miro a Urena, ¿qué implica con los afrodescendientes hoy en América Latina, o las mujeres, o los indígenas? ¿Qué repúblicas, qué democracias? Esto implica que no es lo mismo hablar de renta básica universal incondicional en la mayoría de los países que no han desarrollado un Estado social, o como es el caso de Uruguay o Costa Rica, donde se ha generado durante el siglo XX condiciones de justicia social que garantizan derechos, aunque con opacidades y déficit que la pandemia nos está visibilizando. Por tanto, hablar de renta básica universal incondicional es a la vez una propuesta o postulado para repensar los estados sociales de bienestar en otro aspecto de sostener la caída de la exclusión y la pobreza de grandes sectores que están vulnerabilizados, ¿no? Pienso en el informe de CEPAL, y bueno, Pablo va a exponer sobre esto, o como están planteando la ONU, el Papa Francisco, o nuestra red de renta básica universal respecto a la necesidad de pensar este instrumento. Sin embargo, pensar en postular una renta básica universal e incondicional es algo a mediano y largo plazo, ¿sí? Puesto que hay que repensar muchos aspectos que puedan ser complementarios a nuestro entender de otros pilares sustantivos como son los derechos universales a la educación, a la salud, a la vivienda o a los cuidados. Es pensar en cómo se posibilita entonces que el ejercicio real de la libertad como autonomía relativa para todas las personas y colectivos en las sociedades, en nuestra región y en la aldea global. Traigo esto porque en realidad todos los relatos, los mitos de la convivencia están ligados no solo a la igualdad, sino al ejercicio de cómo somos libres. Esta idea de la renta básica universal la podemos rastrear en la historia, y sobre todo para los que están escuchando en el Facebook o se han unido al Twitter, al Zoom, ¿sí? Desde la Grecia clásica con Pericles, o en la Utopía de Tomás Moro, o en el liberalismo emergente con Thomas Paine, los neomarxistas, o también los anarquistas de derecha, el pensamiento social de algunas religiones,
En Uruguay va Ferreira, un filósofo, o la reformulación que está viviendo hoy la socialdemocracia o el liberalismo social anglosajón. Tema que emerge en América Latina tanto desde la academia en los 90 como en el Foro Social Mundial y en la Asamblea de los Pueblos en el año 98, que algo Cristian ha expuesto en otros momentos. Por lo que nos interesa en esta instancia problematizar qué entendemos por una sociedad justa, al decir de Philippe Van Parijs, y qué implica esa pregunta que nos plantea Amartya Sen, ¿igualdad de qué? ¿Cómo constituimos condiciones para que las personas se puedan desarrollar con relativa autonomía? Por tanto, debemos problematizar los fundamentos, relatos e imaginarios que siguen instalados de forma abstracta en la idea que podemos ser libres e iguales solo por los derechos políticos o sociales, sin incorporar los derechos económicos. Esta E de los DESCA, que sé que Urena ha trabajado fundamentalmente. Por tanto, ¿cómo plantear esta condición de que no solamente nos construimos en iguales, nos construimos libres por la iniciativa y las oportunidades, sino también por crear las condiciones de posibilidad? Y acá donde entra la idea de renta básica universal como un postulado de dar la base para que esto se dé. ¿En qué medida esto no trastoca las formas de la economía o del desarrollo del capital para que las sociedades tengan la riqueza suficiente, que sé que Elena críticamente nos va a ayudar a pensar, ¿no? La economía política creo que tiene que ser repensada si queremos sociedades equilibradas, para que las grandes transformaciones que hoy estamos viviendo de revoluciones tecnológicas y sociales permitan generar condiciones donde no se profundice no solo la exclusión material, sino la exclusión simbólica que estamos viendo, ¿no? En nuestro país, a pesar de todos los logros que hemos tenido, estamos ante una circunstancia de un gobierno que no invierte ni en ciencia ni en tecnología, no invierte en el impacto que la pandemia está generando, ¿sí? Y esto va a tener costos fundamentales. Otro aspecto que me parece importante repensar, estamos en un quiebre civilizatorio, como dice Bauman, donde la identidad del trabajo, del empleo, comenzaron a cambiar drásticamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en este proceso brutal de destrucción de empleo que se venía dando? Y como dice el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, también se está generando distintas formas de empleo, pero ese proceso geométrico de cambios reclama de otra malla de protección social que permita la inclusión y los procesos de transformación en los que se sea parte. Por tanto, ¿cuáles son los límites de las concepciones de república y de democracia que tenemos para que las personas puedan ejercer efectivamente su ser libre, su ser igual con otros, su ser equitativo? Es evidente que se arrastran y la pandemia lo que ha hecho es visibilizar estos aspectos. Bien, entonces para no caer en la exclusión se requiere la democracia económica básica, ¿sí? Transfiriendo a los individuos la propuesta que muchos creemos, la renta básica universal incondicional, que habrá que ver cómo metodológicamente se implementa, es decir, que no es de un día para el otro. Esto implica entonces reconocer a la vez varios aspectos. El derecho humano a la subsistencia, esto es lo primero. Ser parte de la sociedad requeriría el reconocimiento no solamente de derechos políticos, sociales, sino también económicos. Asumir que somos libres en democracia cuando no estamos restringidos no solo por los otros, sino cuando no estamos restringidos para desarrollar nuestras capacidades básicas, ¿sí? La libertad entonces no se ejerce solo por iniciativa y oportunidades, sino que está condicionada de alguna manera a cómo se posibilita. Y la educación, la salud y un conjunto de cosas posibilitan, pero el no ingreso ha mostrado, no solo en la pandemia, sino en los procesos de pérdida de empleo, que eso excluye. Distinguir entonces hoy el concepto de trabajo y empleo nos parece fundamental. El trabajo es la acción humana permanente. El empleo es la remuneración. Yo me pregunto hoy, cuando se habla que hay una crisis brutal de empleo, sí, empleo en cuanto a remuneración, pero en cuanto a actividad de trabajo, estamos trabajando mucho más. Implosionó las 8 horas, ¿sí? Nosotros hoy, como los que somos docentes, sabemos bien que esto, y para aquellos que están en la acción humana de múltiples cosas, se ha multiplicado la riqueza. Y entonces, ¿cómo pensar
¿sí? Socialmente, políticamente, filosóficamente, la generación de capital y la distribución de capital, donde el ser humano ha pasado a trabajar de otras formas a las que traía anteriormente. Es una renta básica, es decir, no es ni media ni alta. Pensar, ¿sí?, en dar ciudadanía económica no es generar el hecho de desprenderse del empleo o desprenderse de la capacidad productiva, sino de generar las condiciones para que las personas sean viables en la sociedad. Quedaría entonces justificada una renta básica en la medida que eso daría a la economía, a la sociedad, a la propia democracia y a las repúblicas mayor consistencia en este momento de cambios. La incondicionalidad de la renta básica, creo que tengo que ir redondeando, Rafa, tú decime cuando llegue a mis minutos. La incondicionalidad de la renta básica ha traído grandes críticas sobre el hecho de que las personas se desentenderían de generar en la sociedad otras cosas. No lo ha demostrado las experiencias concretas que hay, pero creo que no hay que entender la renta básica como algo aislado, tiene que ser un dispositivo más en la capacidad de desarrollo, por lo cual tendrían que haber incentivos, ¿sí?, a la innovación y la creatividad que se liguen en ese sentido. Bien, dejo aquí, más allá que iba a hablar, las tres propuestas de renta básica, la ligada a lo libertariano, la ligada a la distribución y a los bonos, pero creo que puede ser en una segunda parte. Hasta aquí mi intervención de fundamentos. Por supuesto. Muy bien, Nelson. Siempre es muy grato escucharte, tus comentarios muy acertados, y qué más en el contexto de una renta básica universal. Gracias por seguir los tiempos. Entonces seguimos. Vamos a darle continuidad al programa del día de hoy. A continuación, le daré la palabra al maestro Pablo Llanes. Él es licenciado en Economía y antes de darle la palabra al maestro Pablo Llanes, le voy a dar la palabra a la doctora Elena Lavinas. A la doctora Elena Lavinas es profesora titular del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es miembro del Comité Consultivo Académico de BIEN y es miembro de la Red Brasileira de Renta Básica Universal. Para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales, como contexto, les comento que la doctora Elena nos estará hablando en portugués, que al final del día es muy similar al castellano, solo que un poco más romántico, pero sin mayor preámbulo, le cedo la palabra, doctora. El audio. ¿Me puede escuchar ahora? Perfecto, adelante. Gracias. Bom, buenas tardes a todos, pero não quero falar portunhol, vou falar português, me parece melhor. Eu fico muito feliz de ter sido convidada pelo RIED, juntamente com a UBSUR, CEPAL, Universidade da República do Uruguai, para o debate de hoje. Eu agradeço essa oportunidade ao professor Rafael Trueba e, sobretudo, ao meu amigo Nelson Villarreal, que está à frente dessa iniciativa, que é tão oportuna quanto relevante. Quero saudar todos os colegas aqui que estão conosco, em particular, dois velhos conhecidos, estamos ficando velhos, Pablo Llanes e o Luiz Bertola. Bom, de início, eu queria destacar dois pontos importantes que vão organizar a minha intervenção. Primeiro, a concordância com os termos da proposta que está dando lugar a essa live, de que é preciso, eu cito, caminhar na direção de visões integrais. Em segundo lugar, eu diria que se é crucial repensar paradigmas frente a emergências dramáticas e extraordinárias, como as hoje colocadas pela pandemia, tão disruptiva do coronavírus, igualmente essencial, se não ainda mais, é circunscrever tal reflexão não na busca de soluções ad hoc, como é aquilo que prevalece hoje, na minha opinião, mas na consolidação de mecanismos de proteção social capazes de contrarrestar a lógica neoliberal de destruição da esfera pública e a financiarização da esfera da reprodução social, hoje crescentemente nas mãos de fundos de pensão, fundos de investimento, private equity, fundos imobiliários e outros tantos fundos institucionais que gerem as nossas aposentadorias, pensões, planos de saúde e determinam as políticas de moradia atendendo aos seus ditames de rentabilidade. Eu pretendo alocar meus 15 minutos, portanto, da seguinte maneira. Primeiro, eu vou contextualizar a rápida expansão dos programas de transferência de renda
mundo afora ao longo da década de 2000, a começar pela América Latina, e qual o seu significado, porque eu acho que isso mostra que esses programas de transferência de renda, que se generalizaram e que foram considerados a grande inovação institucional, eles não deram conta de verdadeiramente combater a pobreza extrema. E, portanto, eles que foram tão celebrados, eles tinham problemas estruturais, eles estavam ancorados numa cobertura absolutamente insuficiente, numa transferência muito aquém das necessidades das nossas populações mais vulneráveis. Mas nós convivemos com isso muito tempo, como se isso fosse a grande novidade dos anos 2000, promovida justamente na América Latina pelos governos de centro-esquerda. Segundo ponto, eu gostaria de trazer elementos do acalorado debate brasileiro, onde a renda básica de cidadania, que foi criada como lei em 2004, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de renda básica de cidadania, que foi engavetada, foi para uma gaveta, nunca saiu dela. Hoje, sem que essa lei volte para o debate, a renda básica de cidadania aparece como pilar dos direitos sociais e virou uma unanimidade ao longo de todo o espectro político, à direita como à esquerda. Finalmente, o meu último ponto é alertar para o lugar que a política social parece ocupar sob a égide do capitalismo financiarizado, e para isso eu vou levantar algumas questões que eu espero possam ser retomadas no debate. O ponto 1, portanto, a virada do milênio consagrou os programas de transferência condicionada de renda como grande mecanismo de combate à pobreza, refundando a visão até então desvalorizada e inefetiva das políticas assistenciais. A América Latina foi precursora nesse movimento, começando com países como México e Brasil, com o Progressa e o Bolsa Escola, respectivamente. Eles serviram de modelo na revolução dos programas de combate à pobreza, de custo relativamente barato, sempre inferior a 1% do PIB, usando linhas de pobreza extremamente baixas, por vezes inferiores ao patamar de pobreza extrema recomendado pelo próprio Banco Mundial. Mas esses programas incorporaram ao mercado consumidor milhões de famílias latino-americanas, no mais das vezes associando frequência escolar obrigatória das crianças e outras condicionalidades, como visitas a postos de saúde ou mesmo mecanismo de ativação no mercado de trabalho. Uma das consequências mais imediatas desse programa foi elevar significativamente o grau de monetização de grupos sociais pobres e vulneráveis, antes com renda bastante estável, permitindo, ademais, que, através de uma renda mínima paga pelo Estado regularmente, e esse aspecto é um grande diferencial, fosse possível, inclusive, promover políticas de inclusão financeira. Essas políticas de inclusão financeira vão se expandir massivamente após a crise financeira de 2008, com o beneplácito do G20, organizações do Sistema ONU, Banco Mundial, FMI, começam pela bancarização das famílias beneficiárias, que passam a receber o pagamento de seus benefícios numa conta corrente. Em seguida, tais benefícios passam a servir de colateral para que tais famílias possam ter acesso a crédito de consumo, o que amplia ainda mais seu grau de monetização e sua renda disponível. Isso não se limitou à América Latina. Segundo o Banco Mundial, existem hoje no mundo pelo menos 2,5 bilhões mil milhões de adultos que recebem uma transferência de renda, nem sempre condicionada, crescentemente duty-free, incondicional, num valor que varia de $20 PPP a $102 PPP ao longo do ano. São transferências pagas pelo Estado, embora em poucos casos, países muito pobres, elas são financiadas pela ajuda internacional ou até por entidades privadas. Evidentemente, para que tais pagamentos tenham lugar, esses beneficiários, as famílias, elas são detentoras de uma conta bancária, muitas vezes acessível mesmo sem assistência de agências bancárias, graças às novas tecnologias de comunicação e celulares, e geralmente elas não implicam pagamento de tarifas. Bom, um dos resultados dessa estratégia é que já em 2017, 65% da população adulta e 62% de todas aquelas pessoas que
configuram os 40% mais pobres da população mundial, 62% dos mais pobres já tinham uma conta em banco individual. E é isso, evidentemente, junto com o aumento, né, dessa dotação, que é ter uma conta no banco, passa a aumentar também o endividamento das famílias, que cada vez mais dependem de um conjunto de serviços que podem ser obtidos através do sistema financeiro. É bom lembrar que também a proposta de pisos de proteção social, que surge justamente após também a crise de 2008, pela OIT, ONU, Sistema ONU, inclusive apoiada pela CEPAL, já defendia também a prevalência de transferência de renda para clientelas vulneráveis como mecanismo básico de proteção social. Então, o que é interessante? É que, ao final de 15 anos de transferências de renda, a gente volta para uma discussão onde nós queremos mais transferências de renda incondicionais agora para todos, em função, de novo, de mais uma crise. Mas nós já vínhamos fazendo isso e a gente não tinha clareza suficiente de que o que era feito fosse insuficiente, porque nós sabemos quão celebrados foram esses programas de transferência de renda nos últimos 15 anos em muitos países, sobretudo na América Latina. Agora, a proposta de criação de uma renda básica universal, não vou ter tempo de desenvolver, mas os economistas Grimalda, Figueira, Lovuolo e Feuerbach defendem que essa renda emergencial que a ONU defende hoje, a ONU já tem um projeto de renda básica universal com 3 níveis diferentes, 3 modalidades, ou como complemento, ou como um lump sum, que vai ser garantido tanto em padrões nacionais como para o conjunto da população de 2,5 bilhões, de novo, 2,7 bilhões de pessoas que são consideradas pobres e que viriam a receber $5, né? Viriam complementar a renda de $5, que seria a linha de pobreza, né, do Banco Mundial. Você teria, então, de novo, a ONU oferecendo uma proposta que custaria entre $200 bilhões até $465 bilhões, e o que propõe justamente esses 4 economistas que eu mencionei é que essa renda ela venha a se generalizar e não seja apenas uma renda emergencial, mas se torne uma renda paga a todos os, digamos, cidadãos globais, e isso forjaria justamente uma cidadania global. Então, eu tenho uma inversão de causalidade, que através da constituição de uma renda global, de uma renda de cidadania global, eu, na verdade, estaria criando uma cidadania global que não existe hoje, apesar do multilateralismo ter sofrido tanto, ter sido erudito, estar em frangalhos hoje e contestado, como nós sabemos. Bom, não vou ter tempo de discutir tudo isso, mas o que é importante? É que a definição do que é uma renda básica segue indefinida, se deve ser assistencial ou permanente, se para pobres ou pessoas em situação de risco agudo, tal como foi feito até agora por todos os experimentos que tiveram lugar justamente nos países que tentaram, enfim, testar distintos modelos de renda básica, que nunca foram universais, mas que sempre foram muito mais um mecanismo de ativação daqueles com dificuldade de inserção e permanência no mercado de trabalho e como um mecanismo de combate à pobreza. Então, o debate se deve se universalizar ou se a gente deve, de novo, ter um programa focalizado nos mais vulneráveis, continua sendo inerente, neste momento da pandemia, ao debate sobre a renda básica de cidadania. O que se passa no Brasil? No Brasil, a temática da renda básica voltou à ordem do dia, na academia, nos jornais, nos webinários, e agora também é uma prioridade no Congresso, com a criação, na semana passada, da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica, que conta com 218 deputados e senadores, 23 partidos, além de várias entidades da sociedade civil. O principal objetivo dessa frente é buscar soluções imediatas para as múltiplas desigualdades do Brasil que foram aprofundadas durante a pandemia do Covid-19. Mas vários membros, vários deputados, membros desta rede parlamentar mista, dizem que é preciso observar
a responsabilidade fiscal para pensar numa renda básica de cidadania, o que evidentemente aparece como uma contradição em termos. A criação dessa frente me parece, de toda maneira, ser uma notícia alvissareira, porque pode levar a uma real mobilização da sociedade brasileira para pensar seu futuro, elencando suas prioridades, que, como mostra a conjuntura presente, são muitas e desafiadoras. Brevemente, eu vou lembrar que o sistema de saúde brasileiro, que é universal, nós temos um sistema único de saúde, está em colapso e vinha num processo de décadas de subfinanciamento crônico. Apesar da crise sanitária aguda, recebeu até agora menos de 30% da receita extraordinária que lhe foi alocada, receita essa que corresponde, em 90%, a todas as renúncias fiscais de que se beneficiaram os planos de saúde privado e os hospitais filantrópicos apenas no ano de 2018. O sistema de seguro-desemprego continua disfuncional, pois antes da pandemia, em dezembro de 2019, já havia 12 milhões de desempregados e apenas 500 mil recebiam temporariamente um seguro-desemprego. O Programa Nacional de Combate à Pobreza vinha reduzindo sua cobertura, embora a pobreza estivesse crescendo. Então, é incrível, porque nós tivemos 2 anos de recessão, 2015 e 2016, menos 7% do PIB, e nós temos estagnação, e nem assim a gente conseguiu avançar. A Previdência Pública também é ameaçada. Então, isso tudo para dizer o seguinte: a discussão que temos hoje no Brasil é uma discussão que vai no sentido de dizer precisamos de uma renda temporária, uma renda emergencial que venha garantir a solvabilidade das famílias que estão em dificuldade. Essa renda foi aprovada, R$ 600, e a discussão agora é se o que foi garantido por 3 meses à população deve continuar sendo garantido ou se vai prevalecer, e eu vou concluir aqui, a proposta do ministro Guedes, que é um ministro ultraliberal, que quer eliminar todos os benefícios contributivos e não contributivos, como Bolsa Família, e mesclar tudo isso num benefício único chamado Renda Brasil, que seria no valor de R$ 232, que seriam pagos a mais ou menos 57 milhões de brasileiros. Então, o grande desafio que nós temos hoje no Brasil, e eu vou ter que parar por aqui, é que, em vez de nós caminharmos na direção do resgate da Lei da Renda Básica de Cidadania Universal, nós estamos, de novo, discutindo programas ultraliberais que passam pelo completo desmonte do nosso sistema de proteção social e pela adoção de um benefício único que será dado aos pobres e aos informais que possam comprovar déficit de renda. Eu fico por aqui para que a gente possa continuar o debate depois. Muito obrigada. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Sin duda nos permiten posicionarnos en todo el contexto de la renta básica universal y hacer énfasis en el caso brasileño aporta mucho al análisis. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Muy bien. A continuación, entonces, presento al maestro Pablo Llanes. El maestro Pablo Llanes es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de investigaciones en la Comisión Económica en México. Sin mayor preámbulo, maestro Pablo, le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Qué gusto ver a Elena, ver a Cristian, ver a varios colegas y amigos en este proceso largo de reflexión y advocacy a favor de transformaciones sociales profundas. Yo quisiera poner la atención en recuperar que el nombre del seminario precisamente busca vincular renta básica, bienestar y desarrollo. Y en ese sentido, yo siempre he tenido la precaución de no hacer una aproximación tecnocrática al estudio y a la propuesta de la renta básica o simplemente a su reducción disciplinaria como una medida de política pública.
me parece que es algo mucho más amplio, que tiene detrás una concepción de la buena sociedad, que tiene detrás una valoración de, efectivamente, recupero lo que decía Nelson, la necesidad de construir la ciudadanía económica. Y por cierto, para todos los que hemos estudiado el tema de DESC, pues no es una sorpresa darnos cuenta que en realidad los derechos económicos prácticamente no están desarrollados. O sea, si nosotros revisamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, pues encontraremos que los sociales están bastante claros, los culturales están enunciados, pero los económicos simplemente no están concretados y desarrollados más allá de la idea del derecho al trabajo, además equiparando, como ya lo decía Nelson, estas categorías de empleo y trabajo. Yo creo que más bien tenemos que recuperar la visión antropológica del trabajo como actividad humana transformadora y entender el empleo o el trabajo asalariado como una forma histórica a través de la cual se expresa este tipo de relación social. Entonces, estoy de acuerdo con Cristian, y yo lo he dicho en varias ocasiones, que la renta básica no es la solución, pero sí estoy convencido que es parte de la solución. Es decir, que por eso discutir solo la renta básica en términos de una política o una medida de política aislada, sin ver el conjunto del Estado social y el conjunto de las relaciones sociales, pues se vuelve una medida muy limitada o una reflexión muy acotada. Tiene razón Lena en el sentido de que pues toda medida social, y más aún una medida social de la envergadura que representa la renta básica, porque es un reordenamiento, una reformulación del orden social, no solamente una medida de redistribución de renta o ingreso, pues va acompañada de riesgos y desafíos, de eso no tengo ninguna duda. Y efectivamente es una política transformadora, así lo veo yo, que en efecto, pues tiene que poner también en cuestión muchos de los fundamentos de la estructura económica y de la propia estructura de los estados sociales. Es decir, hay varias maneras de aproximarse a la idea de la renta básica. Es un ámbito en disputa, efectivamente hay versiones ultraliberales y hay otras que tienen una lógica de igualación, emancipación social y de concebir a la renta básica como un instrumento de redistribución de poder social, no simplemente de acceso a mejores niveles de consumo para la población. Pero, por ejemplo, es pertinente efectivamente plantear en qué medida la instauración, implementación de la renta básica universal, incondicional, vitalicia, pues también implicaría avanzar en la transformación del régimen de acumulación basado en la financiarización de la economía. O sea, no podemos simplemente pensar en transformar el régimen de bienestar sin al mismo tiempo vincularlo con la transformación urgente del régimen de acumulación. Aquí hay debates muy interesantes. Por ejemplo, ¿es la renta básica un proceso de monetización de prestaciones sociales o puede ser leído también como un proceso de socialización de los medios de subsistencia? Es decir, que hay una garantía universal a la subsistencia para toda la población que ya no depende de lo que hasta ahora históricamente pues son las dos únicas fuentes legítimas de ingreso en nuestras sociedades, que es el salario y la propiedad. Detrás de esto está la idea de la construcción de un pilar nuevo, diferente en términos de acceso al ingreso, incluso de consideración del derecho al ingreso. Fíjense que es una transformación disruptiva y contracultural, pues de gran calado, no es cualquier cosa lo que estamos formulando en ese sentido. Luego, además de las grandes discusiones filosóficas que son muy importantes, de
las resistencias que en algunos sectores se pueden presentar por razones ideológicas y culturales, un poco como lo decía Cristian, yo estoy de acuerdo. Hay medidas de transformación social que tienen una dimensión disruptiva y contracultural que dificulta mucho construir consensos previos. A nosotros nos tocó verlo en el caso de la Ciudad de México cuando se instauró la pensión universal de adultos mayores, pues había mucha crítica tanto de la derecha como de la izquierda, por argumentos que son más o menos los mismos que se plantean ahora, de que a cambio de qué, que por qué sin contraprestaciones, que por qué no es focalizado, que por qué es universal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que una vez instalada, implementada y generalizada, lo que construyó es un consenso social expuesto a favor. Es decir, los sectores que se oponían virulentamente al principio, después decían que por qué no era suficientemente generosa y por qué no se bajaba la edad para que la gente pudiera acceder a este tipo de prestaciones. Ahora, ¿por qué una y otra vez en los últimos 12, 15 años el debate en torno a la renta básica se sitúa en la arena de las políticas públicas y en la arena del espacio público? A mí me ha llamado mucho la atención este efecto disparador. Lena lo conoce muy bien. A principios del siglo, pues era un grupo muy pequeño el que estaba vinculado a estas discusiones. Recordemos que lo que es ahora la Basic Income Network era originalmente la red europea nada más, después se expandió a países de capitalismo periférico, muy destacadamente discusiones en Sudáfrica, en Argentina, en México, en Brasil, por supuesto. Pero a partir de la crisis del 2008-2009, hemos encontrado un interés creciente en función de la renta básica, eso derivado de la gran depresión de esos años. Luego hemos tenido un debate sombra, por así decirlo, porque hay una de las interrogantes mayores, es la de qué implicaciones va a tener el proceso de digitalización y la inteligencia artificial en los procesos de acumulación respecto a el futuro del empleo. Ese es un debate que no está saldado, es un debate que continúa. Yo creo que es parte de la ansiedad contemporánea respecto a que no hay claridad con relación a qué va a pasar con el mundo del empleo, si estamos en un ciclo schumpeteriano clásico que se destruyen empleos y se crean empleos, o estamos frente a una situación de otro tipo en que el proceso de destrucción de empleo va a ser mayor que el proceso de construcción de nuevo tipo de empleos. Ahí hay una ansiedad, hay una duda muy profunda, y en ese contexto se ha insertado el debate sobre la renta básica. Y ahora con la pandemia nuevamente vuelve a plantearse esta discusión, y además pues los gobiernos se ven obligados a hacer transferencias de emergencia con los recursos que tienen, con las muy distintas modalidades a las que pueden acceder, y entonces pues tenemos un proceso en que en 5 meses el monto de transferencias directas es el doble del promedio acumulado en transferencias de programas clásicos focalizados condicionados de los últimos 20 años. Y efectivamente empieza este debate de si lo que se requiere son solo medidas de emergencia. Por cierto, una emergencia que no sabemos cuánto va a durar. Eso es una cosa que es muy inquietante. En el caso de Argentina, pues el IFE era por el ingreso familiar de emergencia por 1 mes, luego se pasó a 2 meses, ahora está en 3 meses. En el caso de la renta emergencial en Brasil también está este debate. Nosotros hemos propuesto desde la CEPAL un ingreso básico de emergencia por 6 meses, pero con la conciencia de que no podemos certificar que en 6 meses esta situación va a estar completamente resuelta y superada. Pero, ¿qué elemento común tenemos en todo esto? Me parece que lo que está en juego es que se ha construido un régimen de acumulación que genera
masivamente de carácter estructural alto nivel de precariedad, de inseguridad y de incertidumbre. Es decir, sabemos que la desigualdad es consustancial al capitalismo, pero hay de capitalismos a capitalismos. Y hay de regímenes de bienestar a regímenes de bienestar y de regímenes de acumulación a regímenes de acumulación. Hoy lo que tenemos es una creciente sensación, percepción de inseguridad, de incertidumbre, de fragilidad, de precariedad, y parece que los nuevos estados sociales que habrá que construir van a tener que responder mucho a esa pregunta, a la necesidad de construir seguridad, certidumbre, estabilidad para las personas que les permita poder tomar, poder ampliar sus márgenes de autonomía. No serán totales, no serán absolutos, pero efectivamente se podrán ampliar y se podrán, sin duda alguna, mejorar. Es importante que pensemos el tipo de medidas que se requieren implementar frente a la pandemia y a una crisis de naturaleza muy peculiar, que no es simplemente la repetición de crisis que hemos visto anteriormente, en donde una de las interrogantes mayores no es tanto cuánto se va a caer, aunque sabemos que esto se ha venido ajustando, sino a la incertidumbre respecto al tipo de recuperación previsible. Este fenómeno de avanzar y parar, retroceder, tener que abrir la economía, volverla a cerrar, genera un ámbito de incertidumbre muy profundo. Termino con lo siguiente. Veamos la propuesta de la renta básica, y es lo que hemos propuesto desde CEPAL, en el marco de pensar el nuevo Estado social, uno de cuyos rasgos fundamentales debe ser la desmercantilización de los derechos sociales. De manera muy destacada, la educación, la salud, ciertos servicios básicos. Entonces, una lógica de desmercantilización. Concebirlo como un Estado social expansivo, universalista, que se dota de nuevos pilares. Y nos parece que hay 3 pilares que va a haber que trabajar a fondo. Hay que revisar de nueva cuenta el sistema de pensiones. El sistema de pensiones está en una situación muy crítica en la región y es evidente que el modelo por el cual optaron la mayoría de los países no está dando los resultados que debiera supuestamente producir. Creemos que un nuevo pilar puede ser un ingreso básico universal a construir en un periodo gradual de tiempo, etcétera, etcétera. No es de implantación inmediata y universal para todo mundo de un día para otro. Y el otro tiene que ver con la construcción del sistema público de cuidados y la desfeminización de los cuidados, que nos parece que la pandemia nos ha puesto de manera brutal enfrente 3 grandes limitaciones. La inseguridad en el ingreso, los déficits y barreras de acceso a la salud y la enorme feminización de los sistemas de cuidados. Entonces, pensemos esto en lógica de qué Estado social requerimos, y también esto nos lleva a repensar y redefinir qué demonios entendemos finalmente por desarrollo. Gracias. Perfecto, muy bien. Agradecemos muchísimo todas las palabras que nos dejó el maestro Pablo Yáñez. Nos permite sin duda posicionarnos en qué medida la renta básica abona a la solución del contexto económico actual que tenemos. Ok, para seguir con el orden de las presentaciones que tenemos el día de hoy, vamos a dar paso a los comentaristas. En ese sentido, primero escucharemos a la maestra Urena Akenke-Best. Ella es licenciada en Derechos y Ciencia Política y tiene un MBA en Relaciones y Negocios Internacionales. Actualmente es directora de la Secretaría Nacional para Desarrollo de los Afropanameños, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, la cual es responsable de dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas afrodescendientes en el territorio nacional. Por favor, le cedemos la palabra, maestra Urena. Activar el audio. Muchísimas gracias por la invitación y para participar. Definitivamente todas las presentaciones han sido muy positivas y realmente han brindado muchísima información. Yo quisiera saber, tomando en cuenta lo que planteaba Nelson, sobre
esa parte que no solamente apunta que nos invita a pensar en esa universalidad, tomando en cuenta los niveles de desigualdad que tiene la región, por lo menos en América Latina, y las brechas sociales que de alguna manera se han abierto o se han mostrado de forma más delicada durante la pandemia. En ese sentido, quisiera dirigir algunas preguntas a los expositores. Para Nelson, quisiera saber qué consideras tú que son los siguientes pasos para garantizar una inclusión plena de todos los sectores, tomando en cuenta la pertinencia y la diversidad cultural. Para la licenciada Lena, me gustaría saber, en el caso de Brasil, ¿cuáles considera ella que han sido los principales desafíos que ha encontrado el país para lograr una inclusión plena de la población más vulnerable? En el caso de Brasil, los indígenas y los afrodescendientes, dentro de los programas de transferencias que han realizado. Y en el caso del doctor Pablo Llanes, me gustaría, lo que planteaba sobre el tema de la desfeminización del cuidado. Un tema muy importante y de verdad me alegra mucho que se haya tocado en el diálogo. Me gustaría saber desde su experiencia, ¿cuáles cree usted que serían los siguientes pasos para poder lograr este objetivo? Muy bien, creo que esos insumos los podemos dejar para la siguiente ronda. Ahorita vamos simplemente a dar algunos comentarios generales, pero le agradecemos estas intervenciones, maestro Urena, y los hacemos en la siguiente ronda de preguntas y respuestas. Sí, voy a acotar un poco más sobre el tema de los comentarios. Efectivamente, me ha parecido muy bien, todas las presentaciones se han tocado diferentes aspectos fundamentales. Creo que en el tema de la renta básica, como bien planteaba Nelson al principio, en países como Costa Rica y Uruguay, que han demostrado de alguna manera enfocarse en estas políticas que garanticen la inclusión social de todos los miembros de su sociedad, ha sido sencilla. Sin embargo, siento, y tomando en consideración los países que han tenido más o menos éxito a nivel mundial, sería importante considerar la especificidad que tiene nuestro continente puntualmente en materia de diversidad. Las desigualdades en nuestra región se marcan aún más en los países que cuentan con esta diversidad cultural. Ejemplo de eso son países como, sin ánimo de mencionar, países como Brasil, entre los cuales la desigualdad ha sido un desafío muy importante. Se suma Panamá, que se posiciona todavía en la 6ª posición a nivel mundial en términos de desigualdad, y otros países como Guatemala. Entonces siento que es un tema importante, pero también considero que sería fundamental el tratar de explorar y poner sobre la mesa en este tipo de diálogo esa particularidad que tienen nuestros países en la región latinoamericana. Muchísimas gracias. Excelente, agradecemos mucho sus comentarios, maestro Urena, y sin duda dejaremos estos planteamientos que acaba de hacer para la siguiente ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su intervención. A continuación, le cedo la palabra al doctor Luis Gutiérrez. Él es economista y doctor en integración económica y doctor en integración y desarrollo económico por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es cofundador de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Doctor Luis, le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, y también gracias a todas y todos quienes me han antecedido en la palabra. Agradezco tanto a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, a la Universidad de la República del Uruguay y a la CEPAL, la organización de coorganización de este evento. A ti, Rafael, y a Nelson por la coordinación y toda los enlaces que han tenido que hacer para que esto salga bien. Bien, los comentarios que quiero hacer y que tienen que ver ya con algunas menciones que se hicieron antes, es que, bueno, hablar del ingreso universal, de la renta básica universal incondicional, pues implica, en efecto, primero separar lo que es una respuesta de coyuntura y una respuesta más estructural, una respuesta más permanente.
En efecto, ahora estamos nosotros discutiendo mucho, nunca como hoy, se está discutiendo y se ha estado aceptando, ha tenido una mayor aceptación el hecho de transferir un ingreso, o en este caso un recurso, a la población para que responda y para que pueda responder de manera más adecuada a la satisfacción de sus necesidades que tienen que ver con el bienestar. Y sin embargo, la coyuntura creo que todos podemos aceptar o está generalmente aceptado los apoyos que podemos hacer tanto a la población como también dentro del ámbito económico a las empresas, por ejemplo. Es decir, es poco, sí se discute, pero hay un mayor consenso. En donde no hay consenso, sí, en esto puede ir más allá, es decir, puede haber una respuesta más permanente. Y cuando digo esto es que tenemos que hablar del ingreso básico universal como una respuesta más orgánica que tiene que ver con justicia y derechos, una respuesta más funcional que tiene que ver con el desarrollo de capacidades y obviamente el bienestar, y una respuesta económica que tiene que ver con una forma de manejar estabilizadores automáticos en la economía. También tendríamos nosotros que voltear o marcar rutas hacia una reconsideración de la intervención del Estado, vamos a decir, retomar esta discusión y sobre todo ampliar nuestra visión en torno a la distribución del ingreso y entender que el ingreso básico universal, la renta básica, se mencionaba ahorita que, bueno, podía tener aspectos de monetización, pero finalmente entender que se va por un camino no clientelar, es decir, el hecho de respetar la soberanía del individuo y su capacidad de toma de decisiones, lo lleva a una forma de obtener un ingreso no condicional, que es no clientelar, y sobre todo cuando nosotros hemos visto cómo se han comportado a lo largo de la historia varios gobiernos latinoamericanos. Eso es importante. Creo que la cuestión de la universalidad y la incondicionalidad, pues, no tiene mucho que reflexionarse, es decir, sí discutirse, pero en este momento se entiende lo que es. Y, sin embargo, los montos y la temporalidad son cuestiones que ya en una posible o potencial operación de la renta básica universal, se tendrían que discutir muchísimo, sobre todo también las fuentes de financiamiento y los riesgos que están inherentes para darle eficacia y efectividad a la capacidad de acción del gobierno. Pongamos el ejemplo de México, que seguramente varios países latinoamericanos estarán en estas condiciones, tal vez con mayores, menores retos, pero por ejemplo, si nosotros quisiésemos establecer una política en este caso, todo un gran programa de renta básica universal, fundándonos ni siquiera en el salario mínimo, pero sí en lo que se enmarca dentro de este país como la línea del bienestar. Bueno, pues eso implicará un ejercicio del gasto público destinado a esto y de manera permanente de alrededor del 7% del presupuesto público, o en su caso el 2% del Producto Interno Bruto. En estos momentos una cifra relativamente baja, entre comillas, como 2% se nos antoja fácil, pero la dimensión y el transitar hacia destinar un 7% del presupuesto público federal a un programa de este tipo, bueno, se antoja complejo, se antoja un reto mayúsculo, pero también esto tendría que en algún momento revisarse si al momento de dar una renta básica universal, por ejemplo, nosotros vamos hacia eliminar o reestructurar programas sociales que ya están manejando algunos de los propósitos o objetivos que podría tener la propia renta básica universal. Y finalmente sí tengo que decir, como ya lo comentaron quienes me antecedieron, que la renta básica universal no debe ser una discusión única, aislada, porque está vinculada, articulada a otros elementos, como a otros ámbitos de la política pública nacional, y tiene que ver por ejemplo, con el fortalecimiento del empleo formal, tiene que ver con la consolidación de la base recaudatoria, que es la que mayores riesgos presenta, sobre todo en países que tienen las más bajas tasas de recaudación, como es el caso de México, con respecto a los países de la OCDE. Estamos hablando de un proceso de bancarización y regulación
de redefinición de programas sociales, de priorización hacia el capital humano, de una lógica de distribución solidaria, pero también redimensionar la cultura y la regulación del trabajo, es decir, cómo pensamos en el trabajo, qué es el trabajo. Entonces, todo ello tiene que ver con un concepto de bienestar y con una aceptación del derecho al ingreso por parte de toda la población. Esos son comentarios solo generales que pongo sobre la mesa. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Muy atinados tus comentarios para el caso mexicano. Obedece mucho a todo el contexto que tenemos en la actualidad. Muy buena intervención. Y que te acotaste a los tiempos, hay que resaltarlo también. Muy bien. Muy bien. Para darle continuidad a las presentaciones, ahora le cedemos la palabra a la candidata doctora Alexandra Lisbona Cohen. Ella es politóloga, profesora, asistente en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en la UDELAR. Es candidata a doctora, como bien lo mencioné, por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Le cedemos la palabra, entonces, a Alexandra Lisbona. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer este espacio y este intercambio con colegas y compañeros de acá también de Uruguay, así que agradecer también a Nelson. Una de las cosas que me parece como centrales ubicar en el tema tiene que ver si a partir de esta pandemia podemos pensar la renta básica como una política de Estado. Esto es lograr trascender las cuestiones ideológicas, lograr trascender los gobiernos de turno, y pensar si esta pandemia nos está dando la oportunidad como sociedad a un nuevo contrato social, y en ese nuevo contrato social pensar si efectivamente podemos tener un pacto ciudadano en donde el tema de la renta básica también sea parte de eso. Me pregunto, incluso acá desde Uruguay, que como bien decían ustedes, nosotros acá en Uruguay tenemos un Estado social, un Estado de bienestar que desde el principio del siglo XX ha generado ciertas condiciones que nos han dado una matriz de protección social, y lo vemos, por ejemplo, hoy con lo que es nuestro sistema de salud, por ejemplo. Pero sin embargo, lamentablemente, en pocos meses, producto de esta pandemia, producto de la crisis, de problemas de empleo, etcétera, tenemos una proyección de casi 100.000 nuevas personas en situación de pobreza, que para lo que es Uruguay es muchísimo. Volvemos a tener un problema de alimentación, de que muchos ciudadanos están hoy asistiendo a ollas populares porque no tienen un alimento, y estamos hablando de Uruguay, que es uno de los países con mejores condiciones en términos sociales, en términos económicos, y en donde la brecha de la desigualdad es bastante reducida en comparación con otros países, pensando en lo que mencionaba la colega Elena en Brasil. Entonces, si vemos que incluso a pesar de países que han logrado desarrollar un estado de bienestar bastante expansivo, sin embargo, cuando pasan este tipo de crisis, en este caso sanitarias, lamentablemente encontramos una situación crítica también a nivel social, a nivel económico, a nivel de empleo, si no es entonces esta pandemia una oportunidad, pensando en que hoy Uruguay tiene un gobierno de corte más liberal, también para poder cuestionar y pensar en generar esto, ¿no? Una política de Estado en donde dejemos de ver, que esto me parece que también es clave, que pensar la renta básica es decir, bueno, hay un costo fiscal versus un costo social, no pensarlo como en una confrontación, sino por el contrario pensarlo como una inversión social. Y retomando un poco también las ideas de Nelson, el lugar del ciudadano, ¿no? Muchas veces hablamos de los derechos humanos, bueno, ¿qué significa ser ciudadano hoy en América Latina? ¿Cuáles son realmente los derechos que hemos adquirido como ciudadanos? ¿Y dónde están ahí todavía las brechas sociales que hacen que quizás, lamentablemente, aunque suene feo, digamos, hay ciudadanos, parece ser de categoría A, B, C y D? O sea, es como un poco fuerte aún, y esta pandemia sigue reflejando que hoy siglo XXI, año 2020, lamentablemente, a pesar de un montón de innovaciones, por ejemplo, a nivel de las TICs, en la tecnología, en la ciencia, porque eso sin duda que ha habido un avance formidable, y por suerte también esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia. Sin embargo, vemos que lamentablemente tenemos una crisis sanitaria de este tipo, y las sociedades caen en una situación crítica en donde nos damos cuenta que no hay, que ese contrato social a nivel societal, en donde en teoría uno espera normativamente que hay ciertos derechos que están resguardados, sin embargo no es así. Y esto que mencionaban, ¿no? Bueno,
hasta dónde también hay un problema de libertad, porque muchas veces se lo asocia más al término de la igualdad todo este asunto, y sin embargo lo que nos estamos dando cuenta es que también tiene un problema con la libertad. Entonces me parece que hay que volver a preguntarnos y a pensar el lugar del ciudadano, y en ese sentido me parece que si hemos encontrado que varios, por ejemplo, gobiernos que quizás eran más reacios a estos temas, no han tenido otra que aceptar incluso, ¿no? Lo que es lo importante de una salud pública, de la educación pública, si no tenemos que volver a pensar el lugar del Estado, y el lugar del Estado junto con la construcción ciudadana. Entonces me parece que es importante ver si realmente los vetos, las resistencias, son más de corte político, para poder entender de que tendríamos que lograr dar el salto a trascender lo ideológico en estos temas. Me parece que esta pandemia es una oportunidad para lograr hacer un pacto político, un pacto social, y generar este nuevo contrato, en donde el lugar del ciudadano, estando hoy siglo XXI, si mañana tenemos una nueva pandemia, no tengamos que caer en estas situaciones tan críticas que nos llevan a un conflicto social, porque creo que acá hay algo que hay que seguir hablando, y que no lo podemos invisibilizar, que son los conflictos sociales. Detrás de los problemas que los ciudadanos, al no tener ciertos derechos garantizados, el conflicto social persiste en términos de convivencia, en términos de la cohesión social. Entonces me parece que es importante también trabajarlos desde ese lugar, la idea de que podamos convivir civilizadamente, ciudadanos, en un Estado que tenga una malla de protección social que garantice, y en donde no se vea también como que son los ricos los que tienen que lograr garantizarle a través de, no sé, una carga tributaria justa, pero no podemos seguir generando como esta pelea. Yo creo que hay un problema acá muy grande, en donde tenemos como que lograr sacar ciertas etiquetas, esta idea de que más impuestos es un problema para los ricos, ¿no? O sea, como que me parece que hay que lograr deconstruir ciertas categorías. En tanto hoy entendimos, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos un montón de donaciones a nivel de las élites económicas, empresariales, es como decir, bueno, es necesario llegar a hacer donaciones de emergencia en lo que es el 1% más rico que hoy vimos, sí, ya redondeo, ¿no? Que uno encuentra como que aparecen donaciones de multimillonarios, y uno dice, bueno, ¿no será momento que en vez de que estos multimillonarios que se encuentran en esa punta de la pirámide, que nos hacen las donaciones cuando estamos en unos momentos críticos, ¿no será mejor pensar en la redistribución de la riqueza y en un modelo tributario más justo, que sea sustentable, y que en un punto, como decían, que no sea algo coyuntural, que sea algo estructural, pensando en que mañana nos garantice un lugar de ciudadano con derechos? Y por eso hablo de la renta básica como una política de Estado, no pensando que es la solución, sino como que es parte de la solución, como ustedes mismos decían, y me parece que es esto, ¿no? Yo creo que a las personas que también somos relativamente jóvenes, nos hace dar cuenta de que aún falta un contrato social entre los distintos componentes de la sociedad, y no pensarnos como rivales, y me parece que ahí hay que construir el lugar del ciudadano, y por eso creo que es importante trascender las divisiones ideológicas. Me parece que este tema hoy nos demuestra que con divisiones ideológicas no llegamos a ningún lado. Así que agradezco, y bueno, estas son un poco las primeras impresiones. Muy bien, agradecemos mucho los comentarios de Alexandra, sin duda posicionan todo el contexto, ¿no? del tema de las desigualdades y la libertad. ¿Cuál es el lugar que tiene el ciudadano en este contexto de la renta básica universal? Muy bien, con el cronograma que tenemos planeado para el día de hoy de actividades, seguimos con la etapa de la ronda de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con esta pequeña intervención de cada uno de los expositores, por ahí la maestra Urena nos había hecho algunos planteamientos. ¿Hay alguno de los expositores que quiera retomar alguna de las preguntas que nos comentaron por aquí? Por ahí, Nelson, te habían... Sí, capaz que poder sumar todas las preguntas, capaz que los que abrieron quieren incluir alguna pregunta puntual, y ahí retomamos para cerrar por los tiempos. No sé qué te parece, Rafa. Sí, por supuesto, Capaz que adelante. Cristian, Luis y Sofía quieren incluir alguna pregunta, y ahí retomamos cada uno porque estamos sobre tiempos. Sí, estamos y justos. hacemos la vuelta de nuevo los expositores. Me Perfecto. parece, no sé.
Sí, adelante. Luis, Sofía, si tienen alguna, Luis Bertola, Sofía, si tienen alguna pregunta en ese sentido, de los comentarios que acaban de abonar los expositores. Bueno, yo una pregunta como tal no, solo para quienes estén involucrados ya directamente en esta red de estudios sobre renta básica, me gustaría que para quienes nos estén escuchando, si pueden darles alguna información, porque sería importante, si les interesa el tema, pues en algún momento contactarse o ver cómo pueden unirse o involucrarse dentro de esta discusión a través de la red. Por supuesto. ¿Alguien que quiera tomar la palabra en ese sentido? De dar algún contexto de cómo poder obtener más información. Bueno, Elena, ¿quieres hablar primero? Después. Bien, no, capaz que puntualmente lo de Luis Gutiérrez, porque también está Luis Bértola, capaz que Luis Bértola querías integrar alguna pregunta. Bien, simplemente con respecto a esta última cuestión. Hay una red latinoamericana de renta básica que compartimos con Pablo Llanes, y que, bueno, está generando un conjunto de actividades en la región. Después en Uruguay está la red de renta básica universal de la UDELAR, que Cristian es uno de los co-coordinadores con Andrés Blanco, y que ahí se puede participar. Creo que, bueno, eso se puede luego poner en la red, los datos, para poder generar los vínculos que se puedan seguir ampliando en esta idea de salirnos de las burbujas. Entonces, yo doy paso rápidamente, en unos pocos minutos, a responder algunas de las interrogantes, para dar paso luego a Elena y a Pablo también, y bueno, y los demás si quieren, obviamente, volver a intervenir. Urena planteaba un tema que me parece sustantivo, ¿no? Yo recuerdo, y traigo a colación esto porque me parece fundamental. En una reunión el año pasado, un brasileño, afro-brasileño, dijo: ¿de qué república me están hablando si el 80% estamos fuera de esa república porque somos afro y no estamos incluidos en una condición de igualdad? Entonces, creo que pensar la renta básica universal, como se dijo acá, como un instrumento más al sistema de protección social, como redefinición del pacto social que se requiere, hay que repensar sustantivamente las desigualdades estructurales respecto a los afrodescendientes, a los indígenas y los sectores populares excluidos, que evidentemente no están en las mismas condiciones de valerse de las oportunidades que la sociedad y el mercado les da, no solo si éstas estuvieran, porque en Uruguay nosotros tenemos claro que el 8% de afrodescendientes, a pesar que están en el marco de derechos sociales universales, de salud, educación, tienen un lastre de desigualdad estructural porque son fruto de haber sido esclavizados. Por tanto, este factor que Urena trae, que es la diversidad cultural, que yo llamaría, cómo asumimos la interseccionalidad que hemos visto con Urena muchas veces en el tema de los DESCA, es decir, cómo asumimos que la condición de racial, de situación de discapacidad, la situación de género, la situación sexual, pueden poner en un lugar donde el concepto de igualdad puede ahondar la desigualdad. Por tanto, hay que tomar el concepto de equidad, cómo logramos, y por tanto acá la progresividad de una renta básica universal debe salirse del concepto abstracto, tiene que asumir en esa progresividad cómo construimos ese pacto social que decía Alexandra, y que me parece que es clave, y que Pablo también lo traía, y entonces los dispositivos, yo cito siempre este artículo de Reumers, el economista norteamericano, que habla de la segunda variante de igualdad de oportunidades. Dice, no podemos situar a las personas en una condición de iniciativa y oportunidad que terminan marginando hoy más si no damos el piso necesario que no solamente hace a la renta, sino a las condiciones en las que están las personas en distinto nivel. Por tanto, Urena, creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Como con la vicepresidenta de Costa Rica hemos hablado este tema muchas veces, la necesidad que estructuralmente este tema se visibilice y que se transversalice, ¿no? Luis, creo que fue, Luis Gutiérrez,
jugó de abogado del diablo, y yo lo felicito porque me parece muy interesante esta cuestión de poner bajo sospecha algunos supuestos que nosotros estamos planteando, digamos, ¿no? Respecto, por ejemplo, yo no soy economista, no me voy a meter en el tema, pero ayer justo grabábamos con la red nuestra y el que coordina nuestra red junto con Cristian, que es abogado dedicado a los temas fiscales, decía, hay como un imaginario respecto a esto del déficit fiscal, ¿no? O sea, que si nosotros generamos inversión en determinados niveles, el déficit fiscal se propulsaría. Bueno, que los economistas lo respondan. Él daba como ejemplo que países que tenían controlado el déficit fiscal en Europa, en la crisis del 2008, sin embargo, les explotó y no bastaba la variable del déficit fiscal. Qué importante es comenzar a incorporar la idea de que lo que se concreta como economía política son relaciones de poder, ¿sí? Es decir, ¿por qué Canadá distribuye mejor que Estados Unidos? Es decir, porque hay relaciones de poder distintas en la estructura social que constituyen determinados mecanismos. ¿Por qué Uruguay o Costa Rica generó determinados procesos donde esas relaciones de poder garantizaron la inclusión más universal, y en otros casos esto no se da? Entonces creo que está en debate los instrumentos a distintos niveles, y entonces los temas de costo, que se lo dejo a los economistas y por tanto Luis, Pablo, Berta, saben más de estos temas, creo que evidentemente la realidad global muestra que acá no hay un problema de recursos, hay un problema de poder de distribución de los recursos, ¿sí? Y lo digo desde la filosofía y la ciencia política, no lo estoy diciendo desde la economía, pero parecería ser que este es un dato que está sobre la mesa. Alexandra trae algo que para mí es fundamental, más allá de discrepar con ella, el tema de que hay que superar el debate ideológico, es decir, porque creo que hay formas ideológicas que consolidan desigualdad o quieren apropiarse de este pacto social como política de Estado, que terminan quitándole la dimensión sustantiva a esto de incorporar la renta básica como una apoyatura para redefinir procesos de desigualdad en algunos aspectos o de completar esta ciudadanía económica, ¿sí? Pero sí, me parece fundamental cómo repensamos ese pacto social, que es muy distinto en países donde tenemos adelantado ya 4 pilares o en parte 4 pilares de la protección social, como son la salud, la educación, la vivienda y el sistema nacional de cuidados, a países donde todo esto no existe, porque introducir la renta básica hoy, yo veo en países de Centroamérica que he charlado con gente, me parece que va a agudizar aún más la desigualdad si no se construye sobre la base de determinado proceso. Por tanto, como bien traía Pablo, es necesario que esto lo discutamos sobre qué proyecto de desarrollo y bienestar estamos hablando, ¿sí? Otro tema me parece que no es menor, y es cómo el sector privado, las empresas pueden participar de este proceso también. A mí me parece que es fundamental entender que las políticas públicas, el tema de la redefinición de la visión que hay de pacto social, requiere que el sector privado se sienta parte de un proyecto local, de país, de región y a nivel global, porque si no, inevitablemente los procesos de acumulación van a ser tan desiguales que el desastre va a ser aún mayor. Y entonces, el dilema es la guerra o el quiebre social, por un lado, o la capacidad de construcción de negociación, ¿sí? Que es un juego de poder, no es simplemente un acuerdo de ideas, ¿no? Y esto me parece que a nivel se está dando. Creo de que hay muchos, para cerrar simplemente, muchas dudas, no cabe la menor duda, y por eso hay que procesar de estos debates de forma abierta, ¿no? Tenemos que seguir pensando a nivel latinoamericano, a nivel global, a nivel con los organismos internacionales. En esto sí retomo lo que dice Alexandra, desprejuiciarnos porque ideológicamente se puede conciliar en determinados puntos distintas visiones. Nada más que quería como responder a algunos de los puntos que se plantearon. Perfecto, Nelson. Lena, ¿querías participar? ¿Levantaste la mano? Sí, adelante. Bom, eu queria primeiramente dizer que no site da BIAN, que é o site geral, né, da Basic Income Earth Network, nós temos podcasts, nós temos uma série de artigos ou pads que são publicados, nós temos entrevistas. Então, quem for até a BIAN pode encontrar
enfim, um conjunto de materiais distintos, onde estão colocados justamente visões plurais, porque nem todo mundo associado à BIAN pensa de uma única maneira. Eu acho que isso é importante de se entender, porque, embora todos queiramos viver em sociedades mais igualitárias e, sobretudo, livres, sob a dominância do capital financeiro, se a gente não pensar como reverter a dominância do capital financeiro, que hoje determina, por exemplo, que, após anos de melhora das condições de vida das pessoas sêniores, dos idosos, hoje está havendo um aumento da pobreza entre idosos, como mostra a OCDE. Inclusive, 51% de todos os idosos com mais de 65 anos na Coreia do Sul estão abaixo da linha da pobreza, em razão das reformas liberais de introdução de mecanismos de capitalização nas aposentadorias e pensões dos trabalhadores da Coreia do Sul. Então, a gente tem que entender o que está em jogo. Não adianta falar em Estado social, porque o Estado ele não tem autonomia vis-à-vis o capital. O Estado é um braço do capital, do regime de acumulação, como a gente sabe. A hegemonia hoje é uma hegemonia financeira. Inclusive, grande parte das empresas no mundo se financiarizaram. Basta ver agora o que está acontecendo, mercado de capitais nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Europa, recuperou rapidamente depois de ter tido uma grande crise. A recuperação do mercado de capitais e do valor das ações foi em V. Caiu violentamente e recuperou violentamente. No Brasil, as ações dos planos de saúde dos hospitais privados voltaram aos seus valores de antes de março, quando chegou a pandemia. Então, a gente tem que entender em que mundo nós estamos. Nós não estamos mais no modelo fordista, não é? Então, a gente tem que entender que é esse Estado, que é um Estado que aceitou reduzir não apenas a cobertura dos benefícios, mas, sobretudo, dar desoneração tributária, que resolveu dar isenção fiscal, não é isso? Que faz todas essas coisas no mundo inteiro. Quando Jeff Bezos ganha, num dia líquido, 13 bilhões de dólares em 24 horas, a gente tem que pensar em que mundo nós vivemos, porque senão a gente tem valores que são belos valores, mas eles não estão, enfim, conformes à realidade que nós vivemos, porque nós vivemos não apenas uma realidade de exploração, mas uma realidade de expropriação financeira. Porque hoje em dia o capitalismo financeirizado nega que os estados possam ter dívida, e não por acaso é uma novidade a Europa resolver assumir uma dívida, todos os 27 países juntos, é uma revolução, porque, segundo o ideário neoliberal, ninguém tem que fazer dívida. Quem faz dívida são as famílias. Então, eu queria primeiro responder agora, depois de dizer isso, não adianta falar de Estado social sem a gente ter clareza de qual é o regime de acumulação no qual nós estamos. Porque, por exemplo, a França, que tem um super sistema de saúde, eu posso dizer isso porque sou francesa e me beneficio dele. Os hospitais franceses, nos últimos 20 anos, se financiam através de emissão de títulos, de bonds, que vão para o mercado financeiro e que são comprados por fundos de investimento. Os hospitais públicos pagam alguma coisa como 5, 6 bilhões de euros para aqueles que adquirem os títulos dos hospitais, tá certo? Quando isso poderia ser algo financiado pelo Estado, mas o Estado não pode ter dívida. Então, os estados se endividam e nós, né, dentro do custo da saúde, as famílias que contribuem para o sistema de saúde, para a Seguridade Social, elas estão pagando os juros que se pagam aos detentores dos títulos da dívida dos hospitais. Eu vou dar um outro exemplo. Nós falamos agora
do care, não é? Qual foi a solução que a Europa encontrou para o care? Não foi uma melhor igualdade entre homens e mulheres. O que foi? Foi uma oferta crescente de vagas, de leitos nos centros para idosos, tá certo? Nas chamadas residências, care, etc. Então, vamos aos finalmente. Os Estados Unidos, 150 mil mortos da Covid-19. Metade, tá certo? 75 mil mortos morreram aonde? Nos centros que acolhem os idosos a partir de 65, 70 anos, quando as famílias não podem cuidar dos seus idosos e pagam esses centros para que eles cuidem de seus idosos. Tá certo? Metade morreu nesses lugares, para vocês verem a má qualidade que o mercado garante. Agora, essa é a solução para os conflitos de gênero nas famílias, porque as mulheres querem trabalhar, os homens também, e não vão cuidar dos seus idosos, tendo meios de pagar para que alguém faça. Mas vamos olhar o caso francês, onde a gente tem as EPADs. Vocês devem se lembrar que, há pouco tempo, o próprio Macron reconheceu que os mortos por Covid-19 nos EPAD, que são os centros para idosos aqui na França, e que são centros públicos, onde você paga em função da renda que você tem, você complementa, se você não tiver renda, você não paga. Ali também houve um número de mortes muito elevados. Agora, eu pergunto a vocês, se você quiser financiar, só um minutinho para eu explicar, as pessoas têm que entender, porque senão a gente fala tem que ter um Estado social, mas o Estado social desapareceu sobre o neoliberalismo. É a lógica financeira. E o que são os EPADs, onde a gente coloca os nossos idosos aqui na França? São lugares onde você pode investir. Se eu quiser colocar até 20% do que eu pago de imposto de renda para financiar uns EPADs, eu posso fazer e eu vou deduzir. Então, veja, a própria provisão de centros para idosos hoje é financiada através de mecanismos financeiros. Então, nós estamos absolutamente tomados pela lógica financeira. E é isso que a gente tem que desmontar, porque senão nós não vamos criar um Estado social. Eu queria concluir com duas coisas. Primeiro, os indígenas e os afrodescendentes são, de fato, hoje no Brasil, os mais afetados, né? Mas isso porque, infelizmente, no Brasil, os indígenas eles perderam, sob a gestão do Bolsonaro, a proteção que tinham do Estado de Direito, que é uma proteção constitucional. Hoje existe uma grande briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, que não quer cuidar justamente dos indígenas. Já morreram 500 indígenas em 800 mil, é muita coisa, fora os outros que a gente não sabe. E os quilombolas também estão na mesma situação. Então, vou dar só um exemplo. Em nome da austeridade fiscal, o presidente Bolsonaro resolveu não estender os cuidados extraordinários que o Supremo Tribunal Federal pediu para indígenas e quilombolas, que consistia em garantir água potável, leitos extraordinários nas suas áreas, cestas de alimentos. O governo federal disse que não ia dar porque isso custava dinheiro. Tá certo? Então, existe uma luta política hoje no Brasil absolutamente dramática, porque a gente está realmente diante de um Estado ultraliberal. E, para finalizar, ainda sobre a questão dos cuidados, queria voltar para uma coisa que disse o Yannis. Não adianta dizer, ficou patente que são as mulheres que cuidam, enfim, das famílias, e são elas que atendem. Todo mundo já conhece a economia dos cuidados, porque nós, feministas, falamos sobre isso há 20 anos. Agora, onde é que tem a maior taxa de feminicídio em todo o mundo? Na América Latina. Onde mais se matam mulheres? Na América Latina. Então, como é que eu vou cuidar de care? Como é que eu vou tentar resolver os conflitos de gênero se eu não consigo sustar o assassinato de mulheres que é cotidiano em toda a América Latina, apesar da força do movimento feminista que vai para as ruas para mudar isso?
que é o que fazem o movimento negro nos Estados Unidos para acabar com a brutalidade da polícia e com os assassinatos. Quer dizer, só movimentos sociais vão poder reverter isso, porque senão a gente fica nas boas intenções. Eu não creio que a gente vá poder ter uma maior divisão do care, dos cuidados entre homens e mulheres, enquanto a taxa de feminicídio das mulheres, a taxa de feminicídio na América Latina foi a maior que a gente tem no mundo e que segue aumentando. Então, é o seguinte, a gente tem que parar e a gente tem que pensar que para construir um novo contrato social, antes de mais nada, a gente tem que entender como funciona esse capitalismo. Porque a coisa mais simples que tem hoje é se adotar como que é o Zuckerberg, o Chris Hughes, todos os liberais americanos e muitos outros liberais, como Armínio Fraga no Brasil, vamos adotar uma renda básica de cidadania para todo mundo e não precisa dar mais nada, porque o resto é que custa caro. Então, a renda de R$600, que foi dada por 3 meses aos brasileiros, a praticamente 60 milhões de brasileiros, ela corresponde, vejam vocês, a 70% da renda per capita mediana dos brasileiros. Por isso ela teve um grande efeito, o que mostra que a renda mediana dos brasileiros, que é R$870, é muito baixa. Então, nós temos que repensar a remuneração da força de trabalho, como é que o Estado pode ser o empregador de última instância. E antes de mais nada, a gente tem que pensar como é que nós vamos sustentar a economia extrativista da América Latina. Por quê? Se a gente continuar com uma economia extrativista como temos hoje, que é uma economia altamente financiarizada, a coisa mais fácil é dar dinheiro para todo mundo e deixar continuar a destruição do meio ambiente, a destruição das condições naturais de sobrevivência. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é como é que nós vamos integrar a nossa reflexão às transformações do capitalismo contemporâneo, porque elas vão na direção de mais autoritarismo, como nós estamos vendo em várias economias iliberais e também na China, não é isso? E a gente tem a Europa encolhendo e também diante de uma série de dificuldades. E na América Latina, não parlam pas, porque a gente ainda tem, não é, todas essas milícias que agem em todos os lugares e que, além do mais, ocupam o aparelho de Estado. Então, a gente tem que começar a pensar realmente em tudo isso, porque só a renda básica de cidadania não vai nos trazer nem paz, nem justiça e muito menos liberdade. Obrigada. Muchas gracias, Elena, por tus aportaciones. De verdad que pues compartimos todo el discurso que nos acabas de dar. Son ideas muy fortalecedoras para el análisis de la renta básica universal. Creo que todo este contexto que nos acabas de poner sobre la mesa es polémico, pero que se tiene que decir, se tiene que mencionar. Muy bien, nos quedan algunos minutos para las intervenciones de los expositores. Pablo, ¿quieres mencionar algo? Pues va a ser telegráfico, porque son muchas las ideas y poco el tiempo. Pero a ver, primero, totalmente de acuerdo, y me parece fundamental entender que no se puede transformar el régimen de bienestar sin transformar el régimen de acumulación. Que efectivamente lo que tenemos es un régimen de acumulación hiperconcentrador, depredador en muchos de sus aspectos, totalmente favorable al capital sobre el trabajo y al capital financiero sobre otras formas del capital, una mercantilización de prácticamente todo lo existente y una economía política internacional que requiere cambios muy profundos. Podríamos decir que incluso una de las instituciones internacionales más poderosas que hay ahora son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo tienen un impacto sobre el desempeño económico de los países tremendo. Entonces, pensar en régimen de acumulación, no solo en régimen de bienestar, me parece una cosa crucial. Segundo, pues señalar que efectivamente desde la CEPAL estamos proponiendo la construcción de un sistema nacional de cuidados, que por supuesto no es toda la agenda de género y tiene que ver con muchas de las cosas que dijo Lena y otras que no planteamos ahora, pero pues en América Latina lo que tenemos es un régimen de gran feminización de los cuidados, en donde es trabajo no remunerado esencialmente de las mujeres y las niñas, incluso algunas estimaciones de cuentas satélites hablan de 18 a 23% del PIB, el valor si se monetizara esa contribución, esa enorme contribución a la reproducción social.
En ese sentido, pues fíjense qué curioso también, Costa Rica y el Uruguay son los países que más han avanzado en la lógica del Sistema Nacional de Cuidados. En el caso de Costa Rica está la Ley de Cuido, ya la mención que hizo Nelson a el Sistema Nacional de Cuidados, pero es evidente que falta mucho. Es evidente que aún hay áreas de expansión fundamentales. Luego tenemos que pensar también el régimen de bienestar y en general los mecanismos de corrección de desigualdades, no solo en una lógica ex post, sino también en una lógica ex ante. O sea, tenemos un modelo en el cual la desigualdad primaria de mercado es muy alta y luego se logra corregir en mayor o menor medida ex post a través del sistema fiscal. En muchos de nuestros países ni siquiera es una corrección significativa. Y en general las intervenciones sociales se dan una vez producido el daño social. Es decir, si caes en pobreza, entonces sí te atiendo. Si pierdes el empleo, probablemente vas a tener un seguro de desempleo. Pero una perspectiva de mucho mayor prevención, de mucha mayor seguridad para todas las personas, una protección y seguridad ex ante hay que construir, no solo ex post. Parece que es parte de la discusión de los nuevos modelos que tenemos que pensar. Luego, a mí me gusta cómo en algunos lados, por ejemplo, en España, hay quienes están planteando la necesidad de vincular renta básica con renta máxima. Es decir, que no solo se trata de poder garantizar que la población en su conjunto tenga acceso a un ingreso modesto, sino que no es posible seguir conviviendo con una lógica en donde las rentas hacia arriba no tienen limitación alguna. O sea, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Ya daba datos Lena ahorita de un conocido empresario internacional, pero ¿no sería momento de plantear también temas de este tipo? O sea, ¿cómo combatir las desigualdades sobre la base no simplemente de tratar de corregirlas después de que ya se han producido, sino tratar de que éstas no se produzcan de entrada? Por ejemplo, tiene que ver con los límites de diferenciales de remuneraciones en las grandes empresas, que, por ejemplo, han crecido de manera completamente explosiva y desbocada. Entonces, renta básica, vincularlo al debate de renta máxima puede ser una opción interesante para tener sociedades con más seguridad y menos desigualdad. Luego, no discutir las medidas de transformación social teniendo como punto de partida el impacto presupuestal, porque eso implica meter un sesgo conservador inevitable. Y además es no aprender de la historia. Que yo sepa, las grandes transformaciones sociales nunca estuvieron sometidas primero a una definición de impacto presupuestal. Ni a proyectos experimentales, por cierto. En una discusión dijimos, bueno, a la renta básica se le exige que hayan programas piloto, etcétera, etcétera. Y yo diría, ¿y cuáles fueron los programas piloto del neoliberalismo? Más bien llegaron y se implantó y fin de la historia. No estaba basado en que vamos a comparar grupo de control y grupo activo y donde hay libre mercado y donde no hay libre mercado, etcétera. Déjenme poner el caso de México, que es muy interesante. Miren, en 1917 terminó la revolución en México, que por cierto terminó en el contexto de la pandemia de la mal llamada gripe española, por cierto. El país estaba destrozado. La hacienda pública era prácticamente inexistente. Se estaba saliendo de un conflicto armado interno que atravesó a todo el país. Y se hizo una constitución muy avanzada en términos de derechos sociales. Si se hubiera dicho, bueno, con base en el presupuesto, no se hubiera podido hacer absolutamente nada. Y ahí se estableció lo que es conocido como como la primera gran constitución social en el mundo, que fue la Constitución de 1917 en México, que estableció la educación universal, pública, gratuita, estableció los derechos laborales, estableció derechos agrarios, en el contexto de un Estado sin recursos.
poco a poco el país fue avanzando en la construcción y la implementación de esas políticas. Pero no pongamos los recursos por delante de los objetivos. Primero hay que poner los objetivos y después hay que poner los recursos, porque caer en una discusión de discutir todas estas propuestas en términos solos de su viabilidad financiera inmediata es ya de entrada colocarse en una situación muy defensiva con un signo inevitablemente conservador. Recientemente pasó en el país, en México, cuando se presentó el proyecto de constitución de la Ciudad de México, que es un proyecto, seguramente lo conocen, ya está aprobado, bastante avanzado en términos de derechos. Se quiso que antes de que se discutieran la constitución se hiciera una declaratoria de impacto presupuestal. Eso significaba pues prácticamente impedir que se pudiera poner nada, sino que entonces lo que había que hacer no era una constitución, sino un presupuesto, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, claro que los recursos importan, pero hay que colocar una lógica distinta. Los recursos no son una restricción dada inamovible, sobre todo en sociedades con altísimos niveles de concentración y de desigualdad como los nuestros. Uno podría decir, economías del tamaño de varias de las de América Latina, sería bueno preguntarse si ese tamaño de economía corresponde a los niveles de bienestar de que goza la población. Porque si no es partir de que estamos en una situación de óptimo inmodificable. En realidad tenemos en muchos lugares de América Latina economías grandes con bienestar bajo. Y eso tiene que ver con una economía política y con una estructura de poder. Yo veo que efectivamente la discusión sobre la renta básica es una discusión no solo de una medida de política, sino de modelo de desarrollo, y aquí sí vinculo régimen de acumulación con régimen de bienestar. Y yo he escuchado cantidad de objeciones en muchísimos foros, eventos, seminarios, etcétera, todas atendibles, todas a las cuales hay que prestar atención, pero al final de cuentas yo pregunto, tomando en cuenta todas las objeciones, ¿alguien tiene una mejor idea? Si tiene una mejor idea, que la plantee, porque la situación es realmente urgente. Gracias. Gracias y felicidades por el conversatorio, ha sido fantástico. Muchas gracias por tus aportaciones, Pablo. Creo que cierras muy bien estas intervenciones de todos los expositores con esta última frase que nos abonaste. Estamos en un contexto económico atípico y se necesita de propuestas como la renta básica universal para avanzar en la solución de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Muy bien. Con todas estas intervenciones que se realizaron el día de hoy, vamos a hacer el cierre de este diálogo que tuvimos. Por favor, bueno, a manera de ir cerrando, yo como profesor del TEC de Monterrey Campus Morelia y integrante de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, les agradezco a todos los expertos que nos acompañaron el día de hoy y también hago énfasis para que agradecer en el marco de la Red Iberoamericana de la Universidad de la República de Uruguay y de la Comisión Económica América Latina, agradecer por todo ese acompañamiento que se dio en el transcurso de esta actividad, hacer la invitación porque desde el marco de la red seguiremos con estas actividades de diálogos, seguiremos invitando a toda la gente a que nos escucha por todas las plataformas digitales a que asistan a estos eventos y seguirlos invitando a que estén activos, a que estén participativos en estos temas y a que se sigan siendo o que se sigan sintiendo parte de nuestra América Latina porque tenemos que construir propuestas para avanzar en cuestiones del desarrollo. ¿Hay alguien que quiera decir algo adicional? Bueno, pues con eso cerramos y hasta luego. Fue un placer, colegas. Un placer realmente. Nos estamos Saludos, viendo. muchas Seguimos. gracias. Y Hasta seguimos luego. porque esto ya no va a parar. No para, hay que seguir debatiendo y problematizando. Como la buena filosofía. Totalmente. Gracias a Muy bien. todas y a todos. Gusto, Saludos, Elena. Un gracias. abrazo. Un placer. Hasta luego. Gracias a todos y a todos los que nos Gracias. siguieron por las plataformas digitales. Hasta luego. Nos vemos.